Nuevo bulo, en este caso de José Carlos Díez, que últimamente está a tope con los bulos y la verdad es que me está sorprendiendo hasta a mí, ¿no? Porque por parte de Daniel Lacalle pues me esperaría eso, claramente, pero José Carlos Díez últimamente está on fire. Se nota que lo de la amnistía en Cataluña le revienta y está atacando mucho al gobierno y eso no es malo, pero lo malo es hacerlo recurriendo a bulos y manipulando. Eso sí es malo, ¿no? Y además que se está apoyando, al menos en este bulo que veréis, en un relato que es absolutamente falso y que lo he visto en muchísimas ocasiones y que se trata de decir que España en estos últimos años de gobierno del Partido Socialista con Unidas Podemos ha aumentado la presión fiscal, que es lo que se paga en impuestos en porcentaje del Producto Interior Bruto, ¿no? Que es verdad, ¿vale? Ha aumentado la presión fiscal, pero no es malo. Ahora explicaré por qué, ¿no? De hecho es bueno, como veremos a continuación, y es impepinable. Es muy difícil de refutar lo que voy a comentar a continuación. Y como digo, lo he visto en algunos medios como El Confidencial, incluso como en 5 días, aunque 5 días lo único que hacía era replicar, difundir una noticia de FEDEA, que es un organismo que, bueno, que tiene su sesgo ideológico claramente orientado hacia la derecha. Entonces, voy a presentaros cuál es el bulo de José Carlos Díez y cómo lo refuté, y voy a además avanzar un poco de dónde sale este bulo y por qué dicen las cosas que dicen y cómo se les puede responder. Como veis, todo empezó por un tuit del País que recogía la intervención de Pedro Sánchez en la investidura, y él decía, no os voy a poner el vídeo, simplemente el texto, ¿no? Que recogía lo que estaba diciendo Pedro Sánchez. Dice: los ricos, pues lo siento, tienen que pagar más impuestos de lo que pagan hasta ahora. Mientras gobernemos van a pagar más que el resto. Estaba haciendo referencia al impuesto a la banca, al impuesto a la solidaridad a las grandes fortunas y el impuesto de electricidad, ¿no? Y comenta José Carlos Díez, enlazando, citando este tuit: los ricos, los pobres y todos los españoles pagamos 5 puntos más de PIB que cuando él llegó a la Moncloa. Y luego ya pone cosas que no nos vamos a meter, que y la deuda pública es mayor y el déficit estructural también. Bueno, no me voy a meter en eso porque si no, si tuviésemos que desmontar todas las cosas que dice José Carlos Díez, pues no nos daría tiempo a todo, ¿no? Entonces me voy a centrar solamente en lo de la presión fiscal. Vamos a dejar a un lado para otro día lo de la deuda pública y déficit estructural. Entonces, fijaos, está diciendo Pedro Sánchez que, oye, que los ricos se están pagando más y que van a pagar más, ¿no? Lo primero es cierto, lo segundo probablemente también, y no hay por qué decir que no, es una, no sé, certeza total. Y él dice, pues me voy a meter aquí, voy a citar esto y voy a decir, venga, los ricos, pero no solo los ricos, los pobres y todos los españoles. Y añade, pagamos 5 puntos más de PIB que cuando él llegó a la Moncloa. Vale, eso es un bulo. Eso de pagamos 5 puntos más ya directamente es un bulo. No es una manipulación, es directamente un bulo. ¿Por qué? Fijaos lo que le respondo. Le digo, bulo, en mayúscula además para que se vea bien. 1. La presión fiscal solo ha aumentado. Bueno, muchas gracias, Dipop, por la suscripción. Se agradece todo el apoyo económico y no económico que le podáis dar a este contenido. Digo, 1, la presión fiscal solo ha aumentado 3,4 puntos, no 5, ¿vale? Y le pego simplemente los datos de Eurostat, que son los oficiales, y podéis ver como la presión fiscal desde el año 2018, pues no sé si lo podéis ver bien, yo la verdad es que es muy poco, 39,2, ¿vale? Y en 2022, que son los últimos datos que tenemos, 42,6. Entonces, la resta no son 5, ¿vale? Son 3,4. Y bueno, alguien puede decir, ah, qué poco, no sé. No, no. Si vas a meter mierda, pues métela con datos certeros, ¿no? No te inventes el dato, que por vagueza ha dicho, me suena que son 5, ¿no? Y ha puesto ahí 5, pero son 3,4. Eso para empezar, ¿eh? Cambia mucho la historia, ¿eh? Segundo, le digo, es porque hay 2 millones de personas más trabajando que pagan IRPF que antes no pagaban. Es que esto me parece de una obviedad tan tremenda, ¿vale? Porque ahora voy con un poco más de elaboración de los datos, pero fijaos, sobre todo se recauda más por IRPF, luego lo veremos, y el IRPF no se ha subido, solo se ha subido para los tramos muy altos que lo paga una minoría de la población muy acaudalada, y eso no te va a cambiar nada porque son muy poquitos, ¿vale? Y lo único que se ha hecho es bajar el IRPF a los que cobran menos de 21.000 euros al año. Entonces, ¿por qué se recauda tantísimo más por IRPF si en realidad se han reducido los impuestos, los tipos impositivos? Pues simplemente porque hay más gente pagando impuestos, ¿vale? El
cada persona de impuestos pues paga menos, pero son mucha más gente pagando impuestos. Es que es tan sencillo de entender que me sorprende mucho que ni José Carlos Díez lo pille o no lo quiera pillar, o que los de FEDEA no lo pillen, porque ahora veremos que le pasa lo mismo a los de FEDEA, ¿no? Entonces, 3. Se han subido impuestos a grandes empresas y fortunas y se han bajado a rentas bajas, que es un poco lo que acabo de deciros, ¿no? Entonces es como, vale, pum, bulo. Bueno, luego le añado un vídeo de mío en el que le explico que se han bajado impuestos a las personas con menos renta y que se han aumentado a los que más renta tienen, para reforzar mi argumentación, ¿no? Bueno, el caso que vamos a ver los datos, porque como digo, la presión fiscal en España ha aumentado. Pero ¿qué problema hay si partíamos de una situación de desventaja tremenda? Aquí tenéis los datos que son accesibles en la Oficina de Estadística Europea, Eurostat, y podéis ver, 2018 hasta 2022, los datos que digo que hace referencia a José Carlos Díez. Y fijaos, España tenía una presión fiscal en el año 2018 de 39,2. 39,2. Poquísimo. Siempre hemos tenido una presión fiscal muy baja, que significa que recaudamos muy poquito en comparación con la tarta que podemos crear, ¿no? De hecho, fijaos que la media de la eurozona está en 46,5, la media de la Unión Europea 46,2. Y luego tenemos países que se pasan olímpicamente como Noruega, pero eso es por el petróleo, o Francia, que tiene 53,4, ¿no? Luego Finlandia 52,5, estoy todo para el año 2018. Entonces, España está muy por debajo de la media, siempre lo ha estado, y la diferencia ahora es que con este gobierno de coalición hemos recuperado un poco, pero no mucho. ¿Por qué? Porque en el año 2022 hemos pasado a tener, como os decía antes, una presión fiscal de 42,6%, 6, ¿no? Es que lo veo muy pequeño. Y la media, como os comentaba antes, pues está todavía en torno a 46,9. O sea, seguimos muy lejos de la media, por supuesto muy lejos de Francia, de Noruega y de otros países mucho más avanzados, con mucha más presión fiscal. ¿Y qué es lo único que ha cambiado? Que hemos superado a 3 países, ¿vale? Hemos superado a 3 países. A Hungría, a República Checa y a Polonia. Ahí lo podéis ver, lo he puesto en naranjita para que se vea bien. Entonces, oye, esto es un avance económico, incluso social, incluso democrático, porque lo que estamos haciendo es aproximarnos a la media. Todavía estamos lejos, pero nos estamos aproximando a la media de presión fiscal y fijaos, estamos superando a países que son de los menos desarrollados de Europa y nos estamos acercando a los países más desarrollados de Europa, los nórdicos, Francia, Alemania, etcétera, etcétera, ¿no? Y solo esto quizás podría dar engaño, porque imaginemos que lo que se ha aumentado de presión fiscal ha sido el IVA, que el IVA es un impuesto injusto. Pues oye, nos estamos acercando a la media, pero de una forma injusta. Pero es que no es eso lo que ha ocurrido, ¿vale? No es eso. Esto refuerza todavía más la argumentación que estoy compartiendo con vosotros, ¿no? Y nos va a ayudar a reforzarlo precisamente ese documento que ha elaborado FEDEA, que luego le hace la interpretación que le da la gana, como veréis, totalmente errónea. Ahora nos metemos un poco con esa interpretación. Pero fijaos que en su documento lo que hace es ver cómo ha evolucionado la presión fiscal desde 2019 hasta 2022, ¿vale? Entonces se ha dejado fuera el año 2018, el primer año en solitario de Pedro Sánchez, no pasa nada, no cambia el análisis. Vamos a ver a qué conclusiones llega, ¿no? Bueno, primero, ¿cuáles son los datos que aporta? Que los datos son únicos, son objetivos, y luego la interpretación, ¿no? Fijaos, el gráfico este es muy representativo, porque está diciendo de todo lo que ha aumentado la presión fiscal, ¿no? Ahora se pagan más impuestos sobre el PIB en España. El 41,4% de todo ese aumento del año 2019 hasta el año 2022 se debe a la renta personal, básicamente IRPF, ¿no? El 20,7% se debe a la renta de las empresas, impuesto a actividad económica, impuesto sobre beneficio, de no residente, etcétera, etcétera. El 17% al IVA, ¿vale? El impuesto de valor añadido. Luego el 17,2% a las cotizaciones, que esto no será un impuesto, pero son cotizaciones, son parte de la recaudación del empleador, ¿vale? El 17,2% es que se paga más, pero es solo el empleador, importante para lo que luego vamos a ver. Y luego la cotización del trabajador solo ha aumentado un 3,4%, ¿vale? de todo lo que ha aumentado. Esto es el peso de ese 100%, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo es que sí ha aumentado. Yo os he dicho, ver, si todo fuera por IVA sería injusto, pero no es el caso. El IVA ha aumentado un 17% y vamos a ver luego cuál es la interpretación que le podemos dar a eso. Pero fijaos, ¿cuál es la conclusión de FEDEA? Es que me tiró de los pelos. Me parece increíble que hayan caído en un sesgo ideológico tan bestia. Os leo literalmente, está muy pequeño, me tengo que acercar y todo, pero os lo leo. La renta personal es el epígrafe que ha asumido el mayor porcentaje de aumento de la presión fiscal.
¿vale? 41,4% del total, ya lo sabemos. Dice, en su mayor parte debido a la no actualización de la tarifa y las deducciones personales del IRPF. Eso es mentira, eso es un bulo, es muy fácil de demostrar. Yo sé que todo el mundo, la derecha y los cuñados lo dicen, no se ha deflactado el IRPF y por eso se está recaudando más. No. Yo soy partidario de haber deflactado el IRPF, al menos para los tramos más bajos, ¿eh? Eso que quede de constancia, lo he dicho millones de veces, porque ahora estamos todos teniendo una pérdida de poder adquisitivo por culpa de la inflación, pues en realidad lo suyo es que también baje nuestra contribución por la renta que tenemos, porque nuestra renta real es menor, ¿vale? Pero es una cuestión de justicia, no de recaudación. Fijaos que, para empezar, ¿qué ha pasado en el año 2022? Que, por cierto, es del año que estamos hablando. ¿Los salarios han aumentado? No. Los salarios han aumentado mucho menos de lo que ha aumentado la inflación. Y eso es algo muy negativo. En el año 2023, como expliqué en un vídeo reciente, está ocurriendo lo contrario, afortunadamente. Hemos tardado, pero por fin se está recuperando terreno. Pero en el año 2022 los sueldos apenas aumentaron. Entonces, de cara a la recaudación, no se está recaudando más por no haber deflactado el IRPF. Tú podrías haber deflactado el IRPF y recaudaría prácticamente lo mismo, de verdad, porque si la gente no ingresa más, no va a pagar más. En cualquier caso, la única diferencia, que es lo que yo defiendo, es, oye, que la gente, como se ha deflactado, pues ya de cara a su propia renta real, pues no está pagando tanto, porque es verdad que no deflactarlo, pues en términos reales es un palo, eso hay que decirlo, por eso yo soy partidario de hacerlo, pero en términos de recaudación, pensadlo. No deflactar mientras los salarios no suban, se van a pagar exactamente lo mismo. Tú ganas, yo qué sé, 30.000 euros, pues vas a pagar lo mismo, se deflate o no se deflate, porque al fin y al cabo vas a seguir ganando 30.000 euros, aunque aumente un poquito más, ¿vale? Entonces, Fedea cae en eso, en ese bulo, en ese cuñadismo, al fin y al cabo, de decir, no se ha deflactado el IRPF y por eso se está recaudando más. ¿Pero qué dice? ¿Qué va? No tiene nada que ver. ¿Qué es lo que explica que se recaude tantísimo IRPF? Esto. Lo he explicado 1000 veces, lo he dicho antes. Joder, que desde el año 2018 tenemos más de 2 millones de empleados más. O sea, es una locura la creación de empleo que hemos tenido después de la pandemia. En parte por rebotar, desde una parte baja, como ahí podéis ver, pero en parte por otros motivos, como la reforma laboral, como dinamismo económico y por otros motivos que a saber cuáles son. Pero la clave es que al crearse tanto empleo, es gente que antes no pagaba IRPF porque no estaba trabajando y no cobraba un salario, y ahora sí lo paga. Y estamos hablando de casi 2 millones de personas que están pagando su IRPF religiosamente. Por eso se recauda más por IRPF. Porque tenemos más gente trabajando. Por eso nos acercamos más a la media europea. Porque ya no tenemos tanto desempleo. Fijaos que es que aumentar la presión fiscal simplemente por esto, que es el efecto más potente, ya he dicho que hay otros, ¿no? Como la recaudación por cotizaciones sociales, el IVA y tal, simplemente por el IRPF, que es el efecto más potente, lo que nos está diciendo es que como no se han aumentado los impuestos sobre la renta, de hecho se han bajado, si se recauda más es porque hay más gente pagando IRPF. Está clarísimo, es que no se puede refutar. Animo a cualquiera a que venga a refutarme eso, no se puede. No se puede porque si se han bajado los impuestos, los salarios no se han subido, la deflactación no tiene nada que ver, es esto, impepinable. Y ahora, fijaos lo que añade Fedea, que esto es interesante también. Dice, 3/4 partes de la menor presión fiscal respecto a la media ponderada de los países componentes de la zona euro, ¿vale? Estás diciendo, oye, hay una diferencia con la zona euro, ¿a qué se debe, no? Todavía hay una diferencia, ¿no? Por mucho que haya subido. Está localizada en la cotización social del trabajador, ¿vale? Entonces está diciendo, oye, que es que el trabajador paga mucho menos que en otros países europeos, por eso la presión fiscal es menor, los trabajadores por su cotización social, ¿eh? Entonces fijaos que eso es algo positivo, deja bien a nuestro país, los trabajadores en España pagamos menos cotizaciones sociales que el resto de Europa. Esto lo está diciendo Fedea y es así, porque tú ves los datos y es así, no puede ser de otra forma. Pero recordad que la derecha siempre dice, en España se pagan muchas cotizaciones sociales. Bueno, las paga en todo caso el empleador, pero el trabajador no, ¿eh? Y que lo paga el empleador es, al fin y al cabo, no tiene nada que ver con el salario, es como un impuesto a los empresarios. Entonces dice, le sigue a bastante distancia la que gira sobre impuestos sobre el consumo, ¿vale? Que en impuestos sobre IVA pues, y en otros impuestos pagamos menos que la media europea.
un punto menos del PIB, en la que el IVA explica aproximadamente una tercera parte de ese epígrafe, ¿no? 0,3 puntos del PIB. El resto serían impuestos de electricidad, impuestos de luz, impuestos de bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, el impuesto de las corporaciones, menos 0,6 puntos de PIB, el impuesto sobre la renta, menos 0,4 puntos de PIB, y la cuota social imputada, menos 0,5% del PIB. En sentido contrario, la cotización social de empleador recaudada en España en 2022 fue bastante superior a la media ponderada de los países de la zona euro, lo hemos visto, 1,8% de PIB, con lo que tiene de impacto sobre los costes laborales indirectos y la contratación de trabajadores. Bueno, eso ya lo añade ahí por la cara, pero la clave es que todos ingresamos menos que la media europea, incluyendo cotizaciones que paga el trabajador, y lo único que estamos por encima son las cotizaciones que pagan los empresarios, ¿vale? Que eso es también muy discutible, no voy a poner aquí a hablar si es bueno o malo o qué, pero son impuestos sobre los empresarios. Si es sobre los empresarios más ricos, muy bien. Si es sobre los autónomos y empresarios pequeños, ya no tan bien, incluso mal. Pero bueno, la clave es que con toda esta información que tenemos, coge 5 días y publica esto. España aumenta su presión fiscal desde la pandemia por no haber adaptado el IRPF a la inflación. Toma ya, le ha comprado el mensaje bulo, es un fake, es mentira de Fedea, fácilmente refutable. Pues 5 días, que es la sección económica de El País. Toma ya, tócate los pies. Es El País copiando literalmente el mensaje que es falso de Fedea. Que es muy fácil de argumentar lo que estoy diciendo. Los salarios apenas han aumentado en 2022, entonces la mayor recaudación no es por haber adaptado el IRPF a la inflación. Es porque hay mucha gente trabajando y están pagando más IRPF. Es que es tan sencillo de entender, de verdad. Pues nada, 5 días le copia la mentira, difunde la mentira. Increíble, ¿eh? Y esto es, me imagino que es por incompetencia. No creo que haya aquí maldad, pero madre mía con la incompetencia, ¿eh? Y luego, por último, el Confidencial. Viene y dice, que creo que es anterior, incluso dice: el incremento de la presión fiscal en España recae sobre todo en la familia. Toma ya, y se queda tan pancho, increíble. Porque, para empezar, si estamos diciendo que lo que más paga es el empleador, ¿no? Y que ese es el diferencial que tenemos con Europa, que lo pone el mismo informe de Fedea, entonces no son las familias. Entonces son los empleadores que estarán pagando más y ya veremos si eso es bueno o malo, pero desde luego las familias no son. Y luego, si lo dice por el IRPF, que claramente lo dice por eso, o sobre todo por eso, tengamos en cuenta que dice, las familias pagan más. Bueno, porque son familias que antes no pagaban porque estaban desempleadas. Entonces, ¿qué me estás contando? Lo estás vendiendo como algo negativísimo, ¿no? Las familias están explicando el incremento de la presión fiscal, ¿no? Como, oh, pobrecilla la familia que le han aumentado los impuestos. Pues no. Son familias que antes no pagaban IRPF porque no ingresaban nada. Y ahora están trabajando, están contentísimas de pagar IRPF porque tienen ingresos. Y antes no. Así que fijaos cómo se puede manipular. Es increíble, es increíble. Por supuesto, José Carlos Díez, uno de ellos, que se pone ahí a decir, ha aumentado la presión fiscal y esto es negativo. ¿Por qué no bajan al detalle? Incompetencia, maldad, yo siempre creo que hay un poco de todo, la verdad. Pero no me fastidies, ¿eh? Esto la verdad que yo para un alumno, al menos de máster, yo lo suspendería. Porque no se puede decir este tipo de barbaridades. Fedea, un organismo de análisis económico, diciendo eso. Es simplemente ideología que se les ha colado en su análisis, no es otra cosa. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.